Muy buenas a todos. En esta videoclase vamos a continuar con la sección de movimiento de proyectiles. En esta ocasión vamos a realizar dos ejercicios. El primer ejercicio es el ejercicio 3.15, que dice así: dentro de una nave espacial en reposo sobre la Tierra, una pelota rueda desde la parte superior de una mesa horizontal y cae al piso a una distancia de la pata de la mesa. Esta nave espacial ahora desciende en el inexplorado planeta X. El comandante, el capitán curioso, hace rodar la misma pelota desde la misma mesa con la misma rapidez inicial que en la Tierra, y se da cuenta de que la pelota cae al piso a una distancia de 2.76 d de la pata de la mesa. ¿Cuál es la aceleración debido a la gravedad en el planeta X? Bueno, entonces lo que tenemos acá, resumido, es que existe una mesa en la nave que se encuentra en la Tierra, y en esa mesa se hace rodar una pelota, y luego de que sale de la mesa, la pelota sigue un movimiento de proyectil. Entonces miden esa distancia y dicen que mide una distancia d. Ahora la nave se sitúa en otro planeta y hacen lo mismo. Le dan cierta velocidad inicial a la pelota, y la pelota, después de salir de la mesa, sigue un movimiento de proyectil. Y se dan cuenta que la distancia es 2.76 d. Y nos preguntan cuál es la aceleración debida a la gravedad en el planeta X. Entonces yo tengo que la aceleración en la Tierra es igual a menos g. Y yo quiero saber la aceleración que existe en el planeta X, la aceleración debido a la gravedad. Entonces, primeramente, ¿cuáles son las condiciones iniciales que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Se dice que tanto en la Tierra o en el planeta X, la rapidez inicial es la misma que en la Tierra. O sea, a esta bola se le dio una rapidez inicial que es la misma que esta. Entonces le vamos a colocar aquí: rapidez inicial de la Tierra es igual a la rapidez inicial en el planeta X. También otra cosa que podemos notar es que la distancia en Y que cae la bola es la misma en ambos sistemas, debido a que la mesa es la misma mesa. Entonces la altura en la Tierra es YT, y la altura en el planeta X es Y sub px, y es la misma para los dos sistemas. Ahora, la posición inicial tanto en Y como en X es igual a 0 en los dos sistemas, porque yo ahí coloqué mis ejes de referencia. Entonces, en este punto es de donde parte la bola, y yo coloqué que aquí en este punto la posición inicial tanto en X como en Y es igual a 0, y lo mismo para el planeta X. También algo que hay que tomar en cuenta, que cuando la bola sale de la mesa tiene una velocidad horizontal nada más. Por lo tanto, el ángulo alfa sub 0 inicial es igual a 0. Es decir, que el ángulo entre mi eje X y la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar primero? Voy a utilizar la ecuación 3.21. Con esta ecuación 3.21
yo voy a encontrar esta altura en función del tiempo. Entonces ya vamos a ver qué pasa. Entonces tengo en la Tierra, esta altura en la Tierra es igual a y sub t. Y esto es igual a b sub 0 seno de alfa sub 0, que es igual a 0 por el tiempo en la Tierra. ¿Qué tiempo? El tiempo que le toma desde que sale de la mesa hasta que cae al suelo, menos un medio de la gravedad aquí en la Tierra, ¿verdad? Por t px al cuadrado. Permítanme acá, creo que es t sub t, porque es el tiempo de la Tierra. Ahí está. Entonces esto en la Tierra, ¿verdad? Ahora en el planeta X, yo tengo que y sub px, o sea, la misma altura en y, es igual a b sub 0 seno de 0, el tiempo que le toma desde el punto en que sale hasta que llega al suelo, menos un medio de la aceleración en el planeta X por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a igualar estas dos ecuaciones, debido a que y sub t y y sub px es lo mismo para ambos sistemas, es la misma altura. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener que y sub t va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y y sub px va a ser un menos un medio de la aceleración px por el tiempo px al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo estas dos ecuaciones, tanto para la Tierra como para el planeta X. Entonces voy a igualar estas dos ecuaciones debido a que estas dos variables son las mismas, entonces las voy a igualar. Entonces tengo menos un medio g t sub t al cuadrado menos un medio a px t sub px al cuadrado. Entonces, despejando, para la aceleración del planeta X me queda lo siguiente. Mira que la aceleración del planeta X es igual a ¿qué? A la gravedad de la Tierra por el tiempo en la Tierra entre el tiempo en el planeta X al cuadrado. Pero yo no conozco los tiempos, ¿verdad? Yo no conozco el tiempo que le toma desde este punto llegar hasta este punto, ni en el planeta X yo no tengo el tiempo que le toma de este punto hasta este punto. Ese tiempo yo no lo conozco. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar la ecuación 3.20 para encontrar ese tiempo en función de otras variables. Por ejemplo, la ecuación 3.20 es igual a x igual a b sub 0 coseno de alfa sub 0 por el tiempo. Entonces, ¿qué me quedaría? En la Tierra me queda que dx es igual a d, aquí está, ¿verdad? X, o sea, la distancia horizontal es igual a d. Aquí lo tengo. Igual a b sub 0, o sea, la velocidad inicial en la Tierra, por el coseno de alfa sub 0, que alfa sub 0 es igual a 0, y coseno de 0, perdón, es igual a 1, por t sub t. Entonces, despejando para t sub t, me queda que t sub t es igual a d entre la velocidad inicial en la Tierra. Ahora, para el planeta X, yo tengo que x es igual a 2.76D. Por aquí lo tengo, esa fue la medición que hicieron.
2.76D, la posición en X. Entonces tengo que 2.76D, la velocidad inicial en el planeta X por T sub Px. Entonces despejando para T sub Px me da que es igual a 2.76D entre la velocidad inicial en el planeta X. Entonces yo ya tengo el tiempo expresado en términos de otras variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir este tiempo y este tiempo en la ecuación número 3 que tengo por acá. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces me queda que la aceleración del planeta X es igual a la gravedad por T sub T, que es D, entre la velocidad inicial en el planeta Tierra, entre T sub P X, que es 2.76D, entre la velocidad inicial en el planeta X. Entonces aplicamos acá esta división y nos queda entonces D por B sub 0 Px en el numerador, y en el denominador nos queda 2.76D entre B sub 0T. Ahora, como nosotros ya habíamos dicho que la velocidad inicial tanto en el planeta Tierra como en el planeta X es la misma, entonces yo puedo cancelar esas velocidades iniciales. Entonces por acá las cancelo. También se me va a cancelar la distancia D, y únicamente entonces al final me va a quedar que A sub Px va a ser igual a la gravedad en la Tierra entre 2.76 al cuadrado. Y bueno, si este número lo quiero pasar hacia el numerador, entonces me queda que la aceleración en el planeta X es igual a 0.13 g. Quiere decir que la gravedad en el planeta X es únicamente el 13% de la gravedad en la Tierra. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que es en ese planeta la gravedad es mucho menor que en la gravedad de la Tierra. Y por aquí también podríamos suponer que eso iba a pasar, ¿verdad? Porque vemos que la distancia que recorrió en X, la bola, es mayor que la distancia que recorrió en la Tierra. Eso quiere decir que la aceleración en Y es menor, porque esa aceleración tiende a jalar hacia abajo la pelota con menos fuerza. Entonces, por lo tanto, esa pelota va a recorrer una distancia mayor. Y bueno, esa sería la resolución de este ejercicio 3.15. Vamos a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 3.47, que dice así: un cohete de prueba se lanza acelerándolo a 1.25 metros sobre segundo sobre un plano inclinado de 200 metros. Partiendo del reposo en el punto A, el plano inclinado se eleva a 35 grados por encima de la horizontal, y en el instante en que el cohete sale del plano, sus motores se apagan y quedan sujetos solamente a la gravedad. Se puede ignorar la resistencia del aire. Determine la altura máxima sobre el suelo a la que llega el cohete y el alcance máximo horizontal del cohete más allá del punto A.
Entonces, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? Que encontremos cuál es esta distancia, o sea, la altura máxima del cohete, y también nos pide la distancia desde el punto A hasta el punto donde cae el cohete. Ese sería el alcance máximo. Ahora vamos a apuntar los datos que nos dan. Por ejemplo, yo este ejercicio lo podría separar en dos partes. ¿Por qué? Porque al principio yo tengo por acá un cohete, ¿verdad? Que se está moviendo prácticamente en un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante en este plano inclinado. Entonces yo lo que podría hacer es colocar mis ejes de esta forma, también inclinados de esta forma, y decir que mi movimiento se va a llevar a cabo en mi eje X. Luego cuando ya llego en el punto donde el cohete sale del plano inclinado, entonces yo ya puedo tratar a ese cohete como un movimiento de proyectil. Entonces, a mí lo que me interesa es en la primera parte del plano inclinado, es calcular la velocidad con la que ese proyectil va a salir del plano inclinado. Entonces, en el plano inclinado, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Pues en el plano inclinado yo tengo que la aceleración en X es igual a 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia que tiene ese plano inclinado son 200 metros, o sea, desde el punto de inicio hasta el punto final son 200 metros. La velocidad inicial del cohete dice que es igual a 0. Por acá dice, partiendo del reposo en el punto A. Entonces el cohete parte del reposo en este punto A. También tenemos el ángulo de inclinación de esa rampa o de ese plano inclinado es 35 grados. Y también vamos a decir que la posición inicial es igual a 0 porque en el punto A es donde el cohete parte y en ese punto yo tengo mis ejes coordenados. Entonces en ese punto la posición inicial es igual a 0. Entonces lo primero que vamos a calcular es la velocidad con que sale del plano inclinado, o sea, la velocidad que tiene en este punto. ¿Por qué quiero calcular esa velocidad? Porque a mí me interesa conocer esa velocidad para saber la velocidad inicial con la que va a comenzar su movimiento de proyectil. Entonces, primero, cuando va en el plano inclinado, yo voy a utilizar ecuaciones de cinemática, porque acá yo no tengo movimiento de proyectil. Entonces voy a utilizar la ecuación 2.13. Aquí me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por x menos x sub 0, donde yo tengo que la velocidad inicial es igual a 0 y la posición inicial es igual a 0. Entonces la velocidad final es igual a 22.4 metros sobre segundo, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la aceleración multiplicado por x, que son 200 metros. Y esa velocidad es de 22.4 metros sobre segundo. Esa sería entonces la velocidad final con la que sale de la rampa y la velocidad inicial con la que empieza el movimiento de proyectil. Entonces por acá lo tengo. Esta velocidad será la velocidad inicial con la cual inicia su movimiento de proyectil. O sea, la velocidad final que acabo de calcular va a ser igual a la velocidad inicial en la segunda parte, que va a ser mi movimiento de proyectil.
Entonces, el inciso A, ¿qué es lo que me pregunta? O me dice, determine la altura máxima sobre el suelo a la que llega el cohete. Entonces yo quiero calcular una altura máxima. Entonces, medida desde el suelo, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar la ecuación 3.21 que dice así, que la altura es igual a una altura inicial más la velocidad inicial seno de alfa sub 0 por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Y también voy a utilizar la ecuación 3.23 donde tengo que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa sub 0 menos g por t. Entonces, ¿qué podemos decir en el punto máximo? En el punto máximo de la teoría, vimos que en el punto máximo la componente en y de la velocidad es igual a 0. En el punto máximo la velocidad es totalmente horizontal. Entonces, tomando eso en cuenta, que b sub y es igual a 0 en el punto máximo, entonces yo voy a despejar, voy a hacer esto igual a 0 y voy a despejar para el tiempo, que este tiempo va a ser el tiempo que le va a tomar desde este punto hasta que llegó a su altura máxima. Entonces voy a calcular ese tiempo. Entonces yo tengo que ese tiempo sería el siguiente. Entonces tengo 0 igual a la velocidad inicial seno de alfa sub 0 menos g por t. Y despejando para el tiempo me queda entonces que el tiempo es la velocidad inicial seno de alfa sub 0 entre la gravedad. Este es el tiempo que le toma llegar al punto máximo. Entonces, si yo este tiempo lo introduzco en la ecuación 3.21, entonces yo voy a tener que y en ese tiempo es un y máximo. Entonces voy a tomar la ecuación 3.21 y le voy a insertar el tiempo que acabo de calcular. Entonces si yo le inserto este tiempo, y se me va a convertir en y máximo. Y esto va a ser igual a ¿qué? Igual a y sub 0 más la velocidad inicial seno de alfa sub 0 por el tiempo. Entonces en vez del tiempo coloco b sub 0 seno de alfa sub 0 entre g menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces me quedaría b sub 0 seno de alfa sub 0 entre g al cuadrado. Entonces ahora yo ya puedo calcular cuál sería mi y máximo. Entonces, si se fijan acá yo tengo un y sub 0. ¿Qué sería mi y sub 0? Y sub 0 es una distancia inicial. Si se fijan, yo mi eje de referencia lo tengo acá en este punto, ¿verdad? Entonces, pero si se fijan, el cohete sale de este punto. Entonces, el cohete tiene una posición inicial. ¿Y cuánto sería esa distancia? Pues fácilmente yo la puedo conocer utilizando el seno, donde tengo que el seno de 35 es el lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, y sub 0 sería igual a la hipotenusa por el seno de 35. Esto sería la distancia vertical. Entonces eso sería y sub 0, que lo tengo por acá. 200 por el seno de 35 más esto que tengo acá. Ahora, acá si se fijan, yo tengo b sub 0 por b sub 0, me queda b sub 0 al cuadrado,
seno de alfa sub 0 por seno de alfa sub 0 me queda seno cuadrado de alfa sub 0. Si se fijan, es lo mismo que yo tengo por acá. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sacar de factor común tanto b sub 0 al cuadrado como seno de alfa sub 0 al cuadrado entre la gravedad. Porque acá, si se fijan, yo tengo una gravedad y acá yo tengo una gravedad al cuadrado abajo. Entonces me va a cancelar esta gravedad con una gravedad que tengo abajo. Y me va a quedar acá también la gravedad abajo. Entonces puedo sacar eso de factor común y me va a quedar lo siguiente. Tengo b sub 0, que lo calculé anteriormente, que es 22.4 metros sobre segundo al cuadrado, todo al cuadrado, ¿verdad? Por el seno cuadrado de 35 grados, que es la inclinación de la rampa, entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el factor común me quedaría así, 1, porque este término que está acá es exactamente este término, menos un medio, que es prácticamente lo que es la diferencia que hay entre este y este término, menos un medio. Entonces, insertando esos datos a la calculadora, me da que la altura máxima es 123 metros. Quiere decir que desde el suelo hasta la altura máxima hay 123 metros. Y con eso respondo al inciso A del ejercicio. Y el inciso B me dice el alcance máximo horizontal del cohete más allá del punto A. Entonces lo que me dice que calcule ahora es esta distancia, desde el punto A hasta que el cohete cae de nuevo en y igual a 0. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a calcular el alcance del proyectil. Voy a calcular este alcance del proyectil y luego le voy a sumar esta parte que está acá, que si ustedes se fijan lo puedo sacar con el coseno, que sería la hipotenusa por el coseno de 35. Entonces, primero voy a calcular cuál es el alcance que tiene este proyectil cuando y es igual a 0. Si se fijan, y final sería igual a 0 en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a calcular el alcance horizontal máximo. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar la ecuación 3.21 primero para calcular el tiempo en el cual llega al alcance máximo horizontal. Y entonces, en su alcance máximo, como les había dicho, la posición final en y es igual a 0. Si se fijan acá, cuando llega acá de nuevo, entonces la posición final de y es igual a 0. Entonces continuamos. Tenemos que en su alcance máximo y igual a 0. Entonces despejo para t en esta ecuación. Entonces me quedaría 0. Este término que está negativo lo pasé a la izquierda a sumar. Y este pues únicamente lo copié. Y si se fijan, acá lo que tengo es una ecuación cuadrática. Tengo un término cuadrático, tengo un término lineal y una constante. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado menos la velocidad inicial 22.4 metros sobre segundo por el seno de 35 por el tiempo menos la posición inicial en y, que ya la habíamos calculado y es 200 por el seno de 35 y esto igual a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática,
ya sea manualmente o con la calculadora, nos da que el tiempo es igual a 6.32 segundos y nos da otro tiempo que es menos 3.7 segundos, ¿verdad? Como el tiempo siempre debe ser positivo, entonces yo voy a tomar la solución positiva. Entonces, en t igual a 6.32 segundos, es el tiempo que le toma llegar hasta su x máximo. Ahora, una vez que ya calculé el tiempo que le tomó llegar hasta su alcance máximo, voy a utilizar otra ecuación para calcular cuál es el valor de esa distancia. Entonces voy a utilizar la ecuación 3.20, donde tengo que x es igual a la velocidad inicial coseno de alfa sub 0 por el tiempo. Entonces yo tengo que sustituir el tiempo que calculé anteriormente en la ecuación 3.20. Entonces R es llamado como el alcance máximo. Entonces yo tengo que esto es igual a x en la ecuación y esto es la velocidad inicial 22.4 metros sobre segundo coseno de 35 grados por el tiempo 6.32 segundos y esto me da una distancia de 116 metros. Pero esos 116 metros que acabo de calcular es la distancia desde mi eje de referencia hasta este punto. Pero el ejercicio me pide que calcule el alcance máximo desde el punto A. Entonces, a la distancia que yo acabo de calcular le voy a sumar esta distancia de acá, que como dijimos era 200 por el coseno de 35. Entonces tengo que desde el punto A mi alcance máximo, que es R, es igual a 200 metros por el coseno de 35 más 116 metros. Y eso es igual a 280 metros. Entonces, eso sería la resolución de este ejercicio. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer.